Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como cada jueves nos encontramos con algo que pasa en el mundo sefaradí. Tiene que ver con la historia, con las tradiciones, con los eventos, con la música, con la literatura y por supuesto también tiene mucho que ver con la presencia judía en España y por ese lado vamos a estar hablando hoy. Pero antes voy a saludar a Liliana, que está en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos, es un gusto cada semana encontrarnos aquí. Siempre estamos muy entusiasmados con los temas, aprendemos tanto cada semana. Es para mí un placer estar aquí y también recibirlos a todos. Vamos con lo que va a venir en los próximos días. Por supuesto, ustedes saben, esto forma parte del modelo de lo que hacemos cada jueves. Primero de todo, agradecer a quienes colaboran, porque para hacer esto hay algunos gastos, pocos, pero que los hay, que tiene que ver con los pagos de las plataformas electrónicas y todo esto. Así que quienes quieran colaborar con algún aporte económico lo pueden hacer con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Los de Argentina lo pueden hacer por Mercado Pago en pesos o también transferencia bancaria. Esto es válido para los que estén en Europa con euros o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en dólares o inclusive acá en Argentina en pesos se puede hacer una transferencia bancaria sin ningún problema. A todos quienes ayudan de esta forma les agradecemos mucho. Con esto podemos pagar los hosting, los servidores, los mail masivos y todo esto. Pero también queremos agradecer a quienes colaboran de otra forma, que es compartiendo los videos, poniendo me gusta, suscribiéndose al canal de YouTube. Por supuesto, los invitamos a suscribirse. Ustedes saben, en YouTube donde dice suscribirse, ahí se suscriben, hacen clic en la campanita y eso también permite que los algoritmos de YouTube multipliquen la difusión de los videos y con eso llegamos con la cultura sefaradí a más gente. Nosotros, ni los conferenciantes, nunca nadie cobró nada, no cobramos honorarios y los aprovechamos para agradecer a los conferenciantes que lo hacen absolutamente en forma voluntaria, no cobran absolutamente nada y mucho les agradecemos a ellos. Les recuerdo que todos estos videos quedan en la página de YouTube, en el canal, en youtube.com/sefarad, pero también están en Facebook y en Instagram y en todos ellos estamos saliendo en vivo en este momento. Y para hoy, ¿qué tenemos? Para hoy vamos a hablar sobre sefardíes en busca de sus raíces judías en España y Portugal, siglos XIV a XVII, y tenemos como invitado a Marciano Martín Manuel. Él es historiador especializado en la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura, autor de al menos 10 o a esta altura ya más, 12 por lo menos, libros y más de 50 ensayos, algunos de ellos con el seudónimo Marciano de Hervás. Colabora en las revistas Sefarad, Clarín y Nueva Literatura, y también nosotros en nuestra página de sefarad.com tenemos el placer de tener algunos artículos suyos. Y le vamos a dar la bienvenida. Hola Chano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches, lo que proceda para cada uno. Y por este lado anocheciendo, donde estás tú ya pasó la medianoche y En breve amanecemos. y por la costa oeste de Estados Unidos estarán todavía terminando de almorzar o algo por el estilo. Bien. Así que, Marciano, Chano, estamos muy contentos de tenerte, ya has estado otra vez con nosotros y te valoramos mucho, sabemos, hemos recorrido Hervás de tu mano y es fantástico las investigaciones que haces y además la forma que lo transmiten. Así que estamos ansiosos, lo que sería algo así como una segunda parte de algo que ya hablaste con nosotros, nos vamos a enfocar entonces así en siglos XIV a XVII, ¿no es así? Muy bien, sí, sí, sí. Además, esta conferencia nació aquí mismo, en el Centro Cultural Sefarad. El año pasado, como recordaréis, hablé de los judíos en general, sobre todo de Plasencia y de Béjar,
y hablaba un poco de los judíos, los sefardí, bejaranos y otra serie de apellidos que había encontrado por el norte de Extremadura, y a raíz de ahí ha habido, como consecuencia de los programas que han visto algunos sefarditas que están buscando sus raíces, pues dije, bueno, pues esa pregunta que me hicieron, digo, la voy a transformar de alguna manera en una conferencia. La presenté un poco en el Congreso Internacional de Zamora, y cuando me invitasteis vosotros dije, hoy rematamos la faena, diciéndolo ya un poco, poniendo los puntos sobre las i, y más que nada por encauzar un poco lo que es el tema. No vamos a dar soluciones, pero sí por lo menos que la gente no ande un poco perdido. Sino, excelente. Entonces, ahí está tu presentación, claro, y ahí estamos bien atentos. Claro, y de ahí viene el título de sefardíes en busca de sus raíces judías, sobre todo en España y en Portugal. A lo largo de la exposición, lo que sí voy a tratar de concretar cuándo estamos en España y cuándo estamos en Portugal, porque hay alguna gente que se cree que como estamos en la península ibérica, que somos todos uno, pero no, hay una frontera entre media, una raya, que va a diferenciar lo que es digamos, la España de la parte de Portugal. Y en algunos momentos es importante tener en cuenta algunos aspectos históricos para concretar sobre todo la actuación de la Inquisición, porque vamos a hablar fundamentalmente de los cristianos nuevos y cómo la historia se va desenvolviendo bien en una parte o bien en otra. Y eso es lo que va a hacer que en algunos momentos pues, los cristianos nuevos tan pronto están como en Portugal como en España. Yo cuando hablo de España me voy a referir fundamentalmente en la parte de la raya, que sería Badajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora. Los 4 puntos, entendemos la raya como el punto fronterizo de los 2 países. Y eso sería un poco lo que es el preámbulo. Sería importante tener en cuenta, ya que vamos a hablar de una serie de nombres y de apellidos, pues cómo se va a desarrollar o cómo nace a lo largo de la historia pues los nombres y los apellidos. Tenemos muy claro, si nos referimos en el origen de lo que es la Hispania romana, que cuando ya realmente hay, digamos, un asentamiento claro, sobre todo en Extremadura en el siglo I y en el siglo II ya había judíos que procedían de la zona de Palestina y de Israel, y algunos se van a instalar en lo que es en la parte de aquí de España. Y vamos a ver que en un principio los judíos van a utilizar 2 tipos de apellidos. En un lugar van a utilizar aquellos nombres que vienen del lugar de procedencia, como estamos viendo realmente en la época bíblica, sobre todo en los libros de Jueces y Reyes, donde habla del kenita, el amalecita, el edomita, el tesbita y otros muchos, que por ejemplo, también aquí en el caso concreto de Extremadura, luego vamos a ver cómo en la España musulmana se habla del emeritense, es decir, el que viene de Mérida. Es decir, estamos viendo cómo se está manteniendo de alguna manera lo que es el Génesis. También van a utilizar el nombre del padre, como es concretamente Caleb, hijo de Genofé, que es otra de las costumbres que van a utilizar los judíos. En el caso concreto de Flavio Josefo, sabemos que José ben Matallau, es decir, el hijo de Matatías. O sea, que son 2 conceptos fundamentales que vamos a tener en cuenta. Aquí he puesto una lápida en la parte de aquí abajo donde pone Añano Peregrino, esa corte de las 2 sinagogas de Mérida, porque es una lápida que es importante para la historia de los judíos de Extremadura, que se encontraba en manos privadas y la persona que lo tenía en su momento lo ha donado al Museo Arqueológico de Mérida, y es importante porque estamos viendo cómo ya en el siglo IV había 2 sinagogas. O sea, que es un poco el ejemplo de la evidencia judía, que lo estamos viendo, lo que es lógicamente desde la parte de la Hispania romana. El siguiente paso en la Extremadura visigoda prácticamente no es mucho lo que tenemos, por eso damos un pequeño salto a la historia de los judíos en el reino de Al-Ándalus, y vemos que, por centrarnos un poco en lo que es la parte de Extremadura, tenemos el caso de un judío que se llama Joseph If Isaac ben Abitur. Fijaos que utilizan tanto la desinencia If como ben, es decir, que viene de la parte
la desinencia ben, que en hebreo significa, como bien lo sabéis, hijo de. Por eso realmente están combinando las dos partes, pero también hay este judío, bueno, hay que decir que lógicamente la edad de oro del judaísmo extremeño se desarrolla en los reinos sobre todo con la cultura omeya. Es de realmente el esplendor. He puesto una serie de nombres en la parte de aquí abajo en el recuadro, donde estamos viendo personalidades importantes que algunos proceden de Mérida. Tenemos el poeta y filólogo, aunque es cordobés, Samuel Ben Yosef If Nagrela Anagid, o sea, estamos viendo de nuevo las dos combinaciones, Ben e If. También tenemos el rabino Isaac Ben Rabí Baruch If Albalia. Albalia es un apellido que he encontrado mucho en Extremadura desde el siglo II, o sea, que está vinculado con la cultura romana, y hasta el edicto de expulsión de los judíos se va a mantener, digamos que no solamente en Mérida, sino en otros lugares de Extremadura. También tenemos el poeta y el filósofo Igabirol, también tenemos el historiador Abraham Ibdau, o David, que tiene descendente, es decir, procede de Isaac Ben Albalia, que tiene vínculos con Extremadura. Luego también tenemos el famoso Abraham Ben Salomón de Zamora, el bejarano Allín Ben Musa Imbusa, es decir, que estamos viendo, concretamente este judío del que ya hablamos el año pasado, procede de la cultura musulmana, es decir, aquellos judíos que han estado en contacto con la cultura musulmana son los que de alguna manera van a arabizar la desinencia if en lugar de ben, que otros lógicamente también la van a utilizar, pero los que proceden de los reinos del norte van a utilizar más bien esa palabra, que es el mismo, pero que es una manera de identificar, de rastrear los apellidos, porque es un poco nuestro objetivo, es decir, cuando queremos encontrar nuestros árboles genealógicos, o sobre todo aquí en España, pues ver un poco de qué manera nos desenvolvemos. En la siguiente etapa, pues tenemos los nombres y apellidos judíos en la España medieval. Aquí siempre cuando saco estos nombres y apellidos, lógicamente son pocos nombres los que saco, hay muchísimos más, pero me centro exclusivamente en lo que sería la parte de Extremadura y Salamanca. En el tipo de apellido vemos lógicamente los 4 primeros o los 5 primeros: Abenataf, Abendino, Abenavive, Abenmacó, Abenmasor. Es decir, estamos viendo cómo estas familias judías proceden de la cultura musulmana y son los que están anteponiendo la desinencia Aben, hijo de. Luego ya, lógicamente, los que vienen de los reinos cristianos, de alguna manera están utilizando los apellidos más comunes, como es Agui, Almale, Arroba, Cáceres, Barchilón, Cohen. Es decir, ya no utilizan tanto ese apellido Abenavide. Estamos hablando, lógicamente, de aquellos apellidos que son netamente judíos. Luego vamos a ver otros apellidos que son tanto de uso por judíos como por cristianos. En cuanto a los nombres, bueno, pues lógicamente son nombres comunes que los encontramos a lo largo de toda la historia, como son Abraham, Aarón, Baruch, David, Allín, Menahem. Y en las mujeres hemos encontrado fundamentalmente los apellidos Amira, Bienvenida, Cidueña, Dueña, Esther, Gracia. Es decir, bueno, estamos viendo ese conjunto de nombres y apellidos que van a ser comunes como leitmotiv a lo largo de los reinos cristianos y en la España medieval. Cuando hablo de la España medieval, concretamente, en el caso específico nuestro, me limito desde finales del siglo XII hasta que viene el edicto de expulsión de los judíos en 1492. Concretamente tenemos un ejemplo de estas lápidas epigráficas hebreas que se conservan en Extremadura. Bueno, tenemos lógicamente los restos del cementerio judío de Plasencia, que aunque era una de las comunidades más importantes del norte de Extremadura, no se ha conservado ninguna lápida. Incluso estamos viendo ahí en esa fotografía cómo incluso todas esas lápidas desaparecieron, que yo tengo la sensación de que los Reyes Católicos lo donaron a la Orden de los Dominicos para reformar el convento. Y ese convento estoy seguro que está lleno de lápidas
hebrea, lo que pasa que posiblemente la dieron la vuelta o bien limpiaron lo que es el nombre y de esa manera pues el rastro epigráfico judío ha desaparecido totalmente en Plasencia. Sin embargo, en la comunidad judía de Trujillo, en Cáceres, es la que hasta ahora han aparecido, tengo censado unos 5 o 6 lápidas, donde estamos viendo el apellido Doña Orositi en Cáceres. También tenemos otra lápida de Rabí Salomón Ben Atar. En Béjar, Salamanca, tenemos la famosa lápida de Doña Fadueña, que el original se conserva en el Museo Sefardí de Toledo, pero también hay una copia en el Museo Judío de Béjar. Y luego tenemos este capitel hebreo en Alcuéscar, Cáceres, que hay que tener en cuenta que en Alcuéscar no hubo ninguna comunidad judía, o sea que es probable que viniera de la comunidad judía de Montanche, que está próxima a esta zona, y estos materiales, cuando desaparecen, pues los van a reutilizar lógicamente como materiales de construcción. Esto es importante porque de alguna manera estamos viendo esa esencia, ese patrimonio judío que se va convirtiendo a lo largo de los siglos en toda España. Luego tenemos un punto importante, que son apellidos de uso común tanto por judíos como por cristianos. Y lo encontramos desde el siglo XIII hasta el edicto de expulsión de 1492. Concretamente, el monarca Alfonso XI, en las Cortes de Palencia, estamos hablando del año 1313, prohíbe que los judíos y los moros se llamen nombres de cristianos, y si lo hacen, que sean juzgados como justicia, como herejes. Es decir, esta misma ley se va a repetir en las Cortes de 1351 y en las Cortes de todos por el monarca Juan II. Es decir, que estamos viendo que realmente no se hace ni caso de esta ley y que fue, digamos, un objetivo común, un uso común que lo están haciendo los judíos. De hecho, concretamente tenemos aquí los antropónimos españoles que son comunes en las familias judías y cristianos, tanto en Zamora, en Salamanca y Cáceres. Tenemos, lógicamente, bueno, aquí es una pequeña muestra de las muchas que hay, como son los apellidos Aguilar, Alcázar, Alegre, Amarilla. Esto va a ser importante porque luego vamos a ver cómo cuando venga el edicto de expulsión de los judíos, los apellidos judíos que hemos visto antes, Leví, Cohen, Mordojai, desaparecen porque como son lógicamente netamente judíos, pues no lo van a utilizar, pero estos apellidos conversos sí los van a seguir utilizando y lo vamos a ver lógicamente en las comunidades conversas, tanto de Extremadura como de la parte de Portugal, pero luego ya incidiremos en ese caso. Por eso estamos viendo cómo a veces un apellido que está utilizando un cristiano nuevo es posible que tuviera unas connotaciones de la época medieval. Estamos hablando de ese rastreo de las raíces judías que a veces pues, se desperdigan un poco. Pero tenemos algunos problemas de interpretación, por ejemplo, el apellido Bejarano. El apellido Bejarano es de uso común en las 3 religiones en Plasencia. Es decir, que lo vamos a encontrar, lógicamente, aunque el apellido Bejarano, ya lo dijimos en su momento, el cristiano en Extremadura procede de Beja Bella, Portugal, es una rama que en el siglo XIII son cristianos viejos que se desplazan a Portugal, perdón, a Badajoz, de Badajoz se van a instalar en Trujillo y de Trujillo van a pasar a Plasencia. Por eso tenemos el bejarano cristiano, pero luego ya tenemos otro, sobre todo que es fundamentalmente el judío, que a veces viene también de la comunidad judía de Béjar y está utilizando el mismo apellido. Lógicamente, está claro que una persona que se apellida Bejarano y procede del Imperio Otomano, no hay ninguna duda que viene lógicamente de la parte medieval de Béjar, pero claro, el bejarano que en la época medieval está viviendo en Extremadura, es posible que se fuera cristiano viejo. Por eso hay pequeños matices en los que hay que, digamos, que distinguir porque puede llevarnos a confusión. También tenemos el apellido Escudero, que es un apellido que lo he encontrado en la comunidad musulmana de Alcántara, pero también lo he encontrado en la comunidad judía de Coria. O sea, que estamos viendo un poco lo que es el ejemplo. Incluso esta placa, esta fotografía que he puesto aquí abajo desde la placa que pone Casa 7, esto se encuentra en Plasencia, dentro de lo que son las calles donde las calles que estaban compartidas
tanto por judíos como por cristianos. Hay una serie de lápidas donde reseñan los nombres donde estuvieron viviendo tanto judíos como cristianos como musulmanes. Aquí tenemos el caso de Abdalá Bejarano, musulmán, y sin embargo que está viviendo en esa casa antes del año 1450, y luego posteriormente está la familia Arroeste, Cáceres, Pardo y Aruso, que estamos viendo lógicamente esa evolución que ha tenido la sociedad. Insistimos lógicamente en el tipo de apellido que hay aquí. Ahora ya estamos, a partir de ahora voy a tener que especificar en qué momento nos encontramos en Portugal y en qué momento nos encontramos en España, sobre todo pues para no embarallarnos un poco. Aquí tenemos en la parte de la izquierda un plano con la localización de las comunidades judías que había en Portugal en el siglo XV. Y en la parte de la derecha, este es un plano que he elaborado yo, donde tenemos lo que son las comunidades judías en la parte de la provincia de Cáceres. Bueno, también tengo puesto reseñado lo que son Portugal, porque estamos viendo la comunicación, que hay muy poca distancia. Por ejemplo, tenemos Belmonte, Sabuca, Penamacor, Fundao, Monsanto, y que están muy cerquita de lo que es Coria, Alcántara, Valencia de Alcántara, Albuquerque, que esto nos va a dar una idea para luego cuando hay ese corrimiento de los cristianos nuevos que se van tanto de Portugal como a Extremadura. Aquí nos vemos lógicamente el pico donde está Alcántara, pues coincide con esta franja que es donde está el río Tajo. O sea que estamos viendo, es importante tener este esquema, sobre todo a la hora de poder desenvolvernos por una parte o por otra. Entramos ahora en el concepto de Sefará, que aquí en España desata pasiones, es decir, no todos los historiadores están de acuerdo con el uso de la palabra Sefará. Sabemos, porque está en el libro de Abdía, que dice textualmente que los cautivos de este ejército, los hijos de Israel, ocuparán Canaán hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefará, ocuparán las ciudades del sur. Sin embargo, hay algunos historiadores, como el profesor Hassan, que ya falleció, donde concreta que el término sefardí en lengua española se refiere al judío de origen hispano desarrollado a partir del edicto de expulsión. Es decir, que esto es un poco el concepto que utilizo yo, más que nada por aclararlo, pero sin entrar en polémicas de ninguna parte. Es decir, el judío, pues para mí sería el que nace, vive en España desde el siglo I hasta el año 1492, y luego los descendientes de estos judíos que proceden de lo que llamamos sefará serían los sefarditas, pero hay otros que dicen que no, que tanto el judío que vive desde el siglo I hasta la época actual es el sefardí. Por eso hago este pequeño inciso, porque habrá gente que, para evitar ese conflicto, pues que bueno, que están esas dos opciones. Y de hecho, Maimónides, que lo que explico aquí abajo, cuando se marcha Cecilia desde la península ibérica, se hace llamar el sefardí. También he encontrado otros judíos y otros muchos, Mosé a el sefardí, que cuando se convierte al cristianismo se llama Pedro Alfonso. Es decir, que estamos viendo cómo la palabra sefardí se utilizaba ya en España antes del edicto de expulsión. Pero hay que tener en cuenta, creo, lo que pasa que aquí tengo que profundizar, si esto es un concepto que está manejado sobre todo por los intelectuales judíos. Porque lógicamente el pueblo llano, por llamarlo de alguna manera, no sé, todavía no lo tengo claro, si siguen o llamaban, utilizaban el término sefardí, solo que no se tiene recogido. Bueno, esto es un poco un punto que lo quería matizar para de alguna manera saber que nos encontramos con esas dos partes. Ahora viene el edicto de expulsión, que vamos a entrar ya en lo que es la historia de los cristianos nuevos, concretamente en este plano que se encuentra en el Museo Sefardí, el Museo de Béjar, lógicamente que lo he sacado de ahí, donde te explica cómo la diáspora sefardí se desplaza por Europa y por el Mediterráneo. Lógicamente aquí he recogido estos apellidos como son Béjar, Bejarano, que procede de Béjar, el apellido Cáceres, que procede, estoy hablando de la diócesis de Plasencia, que abarca fundamentalmente buena parte de lo que son las provincias de Cáceres y de Badajoz, y un fragmento de Salamanca, como sería Béjar. Pues tenemos una serie
de apellidos que luego lo vamos a ir rastreando a lo largo de la historia y que vamos a ver cómo se van a desenvolver tanto en una parte como en otra. Luego entramos ya, viene el edicto de expulsión, 1492, y hay que tener en cuenta que los cristianos nuevos, estos judíos que se van a convertir al cristianismo, unos forzados y otros, digamos, que van a abrazar sin ningún tapujo la religión, en España he encontrado que el primer apellido es de uso común, es un apellido común en todas las comunidades, como son Fernández, García, Gómez, González, Hernández, López, Pérez, Rodríguez y Sánchez. Están en primer lugar. Ojo, porque muchos de estos apellidos en Portugal los utilizan también los cristianos nuevos, pero es una raíz netamente conversa. En España, por lo que tengo observado, aunque lo utilizan, realmente lo que va a denotar la alcunia, en este caso conversa, va a ser el segundo apellido. De hecho, tenemos aquí en la segunda lista apellidos conversos españoles que lo toman del lugar de procedencia, son los apellidos Alba, Alburquerque, Alcántara, Béjar, Brozas, Cáceres, Coria, Cuellar, Daza, que viene de Daza, Medellín. Es decir, estamos viendo cómo muchos conversos se van a llamar Hernández Toledano, teniendo en cuenta que la raíz judía, o mejor dicho, conversa en España, sería el segundo apellido. También van a utilizar otros apellidos en función del origen religioso, como es el apellido Cura. Este lo tengo visto aquí en Herbaz. La familia Cohen, cuando se convierte al cristianismo, va a tomar ese apellido. Y también van a utilizar profesiones como es sacristán, que hasta ahora digamos que no tenían, digamos que por la religión no podían utilizarlo, y los que realmente se ve que evidentemente huelen son netamente cristianos, como son los apellidos Santa Cruz, Santa Fe y Santa María. O sea que estamos viendo diferentes tipos de apellidos. Ahora me estoy centrando concretamente en España para seguir el rastro de los cristianos nuevos, que es un poco la tónica general que vamos a tener. Antes de continuar, es interesante tener en cuenta, se va a crear la Inquisición en España y en Portugal, pero la Inquisición en España se crea mucho antes que en Portugal. Y esto es importante porque, lógicamente, desde el momento que se crea la Inquisición en España va a haber una persecución sistemática contra los cristianos nuevos, fundamentalmente los de primera generación, porque son estos judíos que se han convertido al cristianismo y que, lógicamente, en su corazón siguen viviendo como judíos y son a los que va a perseguir la Inquisición. Lógicamente, tenemos el caso del Santo Niño de la Guardia, donde van a tratar de incriminar a los cristianos. Son las famosas calumnias de tipo religioso, que algunas proceden de la zona, de la época de las cruzadas, que lo van, digamos, a dirigir contra los cristianos nuevos. En el siglo XVII tenemos el famoso el Cristo de la Paciencia, donde dice que es una calumnia, lógicamente, donde acusan a los portugueses porque a partir del siglo XVII hay un movimiento criptojudío portugués en España muy importante, hasta tal punto que se identificaba al cristiano nuevo con el portugués, o incluso, aunque lógicamente, más que cristiano nuevo le llamaban judío, no se andaban aquí con chiquita, con cristiano nuevo, con verso, marrano, no, se le llamaba judío. Vemos, lógicamente, hacemos una descripción de procesos que hubo en Granada, en Madrid, en Córdoba, donde estamos viendo que la mayoría de los judaizantes, lógicamente, eran portugueses. Aquí en España, el estatuto de limpieza de sangre, que luego ya lo hablaremos un poquito más adelante, no sé, digamos, hasta el año 1811, pues lógicamente no se va a derogar. Y finalmente, el tribunal de la Inquisición se extingue en España en el 1834, mientras que en Portugal estamos viendo cómo la Inquisición hasta el año 1536 no actúa, es decir, estamos viendo que hay una diferencia abismal, porque hay que tener en cuenta que los judíos se convierten, o digamos el rey Manuel los convierte forzosamente
al cristianismo y en el fondo les permite que sigan siendo judíos, aunque luego tenemos lógicamente la famosa masacre de cristianos nuevos en Lisboa en el año 1506, o sea que estamos viendo cómo también de la misma manera que sucede en España va a haber persecuciones contra los cristianos nuevos, pero el primer auto de fe lo tenemos censado aproximadamente en torno al año 1540. Es decir, cómo la historia es muy diferente. Esto es importante porque vamos a asistir cómo en España, digamos que la primera generación, que es la que tiene el judaísmo más activo, digamos que prácticamente la van a aniquilar. La van a reprimir, mientras que en Portugal el judaísmo está más vivo. Y eso es lo que va a hacer que cuando haya ese corrimiento, estos cristianos nuevos que proceden de Portugal, cuando se instalan en Extremadura, van a tener un judaísmo más vivo. No es que sea puro, pero de alguna manera va a revitalizar lo que es el proselitismo hebreo. También tenemos algunos procesos de la Inquisición. Estos son pequeños datos porque realmente los procesos son muy amplios, ¿no? Tenemos, lógicamente, la Inquisición que visita la comarca de Trás-os-Montes, hay un motín contra los cristianos nuevos, pero ojo porque estamos viendo que en el año 1773 es cuando hay la abolición de las leyes que segregan la separación entre cristianos nuevos y cristianos viejos. En España, lógicamente, todavía faltan más de 40 años. O sea, que estamos viendo cómo que en Portugal como que se rebaja antes que esas persecuciones contra los cristianos nuevos. Y la extinción del tribunal son 13 años antes que en España. O sea, que estamos viendo tener en cuenta estos conocimientos para ver un poco cómo nos vamos a desarrollar ahora. Otro concepto importante que va a influir sobre la historia es que entre el año 1580 y 1663 España, la corona española se anexiona a Portugal. Y a partir de aquí, ¿qué va a suceder? Pues que la Inquisición española, lógicamente, va a presionar sobre estos cristianos nuevos que están en Portugal y a partir de ahora hay un corrimiento de cristianos nuevos. Cuando la Inquisición presiona en Portugal, se vienen a Extremadura o a la zona de Zamora. Y cuando la Inquisición presiona en la parte de España, se van a Portugal. Aquí, por ejemplo, tenemos cristianos nuevos judaizantes de la comarca de Trás-os-Montes, del Alto Douro, Beira Alta y Baixa, el Alentejo Alto y Baixo y el Algarve, que se trasladan a ciudades, villas y aldeas de la raya española, es decir, de la zona de España. Vamos a ver que como consecuencia de este corrimiento, pues va a haber cristianos nuevos que se van, digamos, a casar con otros cristianos nuevos de aquí de Extremadura y digamos que van a fraguar redes, los vasos comunicantes del cristojudaísmo entre España y Portugal. Se van a unir por vía matrimonial y bien por vía, por las redes comerciales. Y de esa manera pues van a tener una salvaguardia, una protección, de tal manera que cuando hay una persecución en una franja u otra, pues tienen la manera de refugiarse. Aquí he puesto el caso de Isabel Méndez, lo digo para, vamos a suponer que hay una persona que quiere seguir sus restos y su rasgo, y vamos a ver el pequeño problema tener, que a lo mejor la familia de Isabel Méndez es una mujer que es de origen portugués, pero ha nacido en Trujillo. A los 30 años, la Inquisición extremeña, digamos que la procesa y declara que desde los 16 años está judaizando, que guardaba el ayuno grande. Ese, digamos que es uno de los preceptos que van a mantener casi todos los cristianos nuevos, que guardaba los sábados por ser un día de fiesta, que los viernes barría la casa, que limpiaba los candiles y se ponía camisa limpia, que no comía tocino, liebre, conejo ni cebo y que guardó una Pascua. O sea, que estamos viendo, lógicamente, estas conductas. Y había un libro, el famoso libro de la Reza, donde que era un libro de plegaria, que lógicamente no era un texto homogéneo, porque hay diferentes versiones de este libro de la Reza. El fundamental, el prioritario, el más importante, es el que procedía vía Burdeos. Son los judíos los que de alguna manera van a canalizar ese libro para que aquellos judíos puedan realmente judaizar. Ojo, porque si vemos este libro de la Reza, vamos a ver cómo muchos de estos rituales están ya contaminados por la cultura cristiana. Lo que sucede que, lógicamente, para el cristiano nuevo de corazón que está judaizando, pues bueno, lógicamente está creando un lenguaje mixto entre judío y cristiano, que eso es lo que va a detectar los procesos de la Inquisición.
Aquí tenemos el caso, nos centramos ya más en Portugal, de apellidos conversos españoles que son de origen portugués como consecuencia de este traslado. Vemos apellidos portugueses, que lo vamos a encontrar tanto en Cristiano Nuevo de Portugal como en Extremadura, que son los apellidos Acosta, Álvarez. Aquí fijaos que estamos hablando, en España sería Álvarez con Z. Sin embargo, estamos viendo cómo, digamos, van a mantener la denominación, digamos, de Portugal. También los apellidos Rodríguez o Rodríguez, pero en líneas generales, todos estos apellidos que estáis viendo aquí va a marcar un poco lo que es los rastros de lo que serían estos cristianos nuevos que tan pronto están en una parte de la península como en otra. Por eso, a veces seguir el rastro de una de estas familias pues puede ser un poco caótico, pero sin embargo son los procesos de la Inquisición los que van a ayudar mucho a interpretar este tema. Y estamos viendo cómo ambos lugares de la raya, a veces no importa que un cristiano nuevo sea extremeño o sea portugués, como es el caso de Jacob Rodríguez Pereira. Este dibujo que vemos aquí, en el Centro de Interpretación de la Cultura Sefardita del Nordeste Transmontano de Braganza. Tenemos que Jacobo Rodríguez Pereira, sus padres eran de Chacín y de Braganza, en Portugal, pero él nació en Berlanga, en Badajoz, aunque luego se va a trasladar a París, y es el creador del lenguaje de los sordomudos. Aquí vemos un resto patrimonial importante, porque estamos viendo cómo Portugal reivindica la figura de Jacobo Rodríguez Pereira, y en la otra raya, concretamente en Berlanga, que es su lugar de nacimiento, y en Badajoz, tienen una calle dedicada a Jacobo Rodríguez Pereira. O sea que estamos viendo cómo se va creando esta semilla, esta estela de los cristianos nuevos, que se está de alguna manera recuperando en ambos lados de la raya. Luego también tenemos, lógicamente, Isaac Cardoso, que es otro judío que nace en Trancoso, Portugal, que es el autor de la excelencia, el libro maravilloso de excelencia de los hebreos, y que estudió en la Universidad de Salamanca. Es decir, que aunque naces en una parte, te educas en otro. Y también tenemos otro judío, tenemos por aquí el libro de David del Valle Saldaña. No sé si tienes por ahí un ejemplar, le publica el Afrodiseo, es un libro que edita la Universidad de Extremadura, y aquí estamos viendo cómo, concretamente este libro que vemos aquí, el Afrodiseo, David del Valle Saldaña, que ha nacido en Badajoz en el año 1699, inmediatamente se traslada a Portugal, pero estamos viendo que de Celestilio añora las raíces judías de Badajoz, su tierra, y de hecho en este libro en algún momento, muy brevemente, dice: llega a la gran Badajoz lo tierno de su deseo, ciudad que llaman de Dios, porque allí van en paseo las damas de dos en dos. Es decir, de Celestilio estamos viendo cómo hay algunos judíos que, aunque se han convertido ya, lógicamente han abrazado el judaísmo, el mosaísmo, siguen manteniendo esas raíces del lugar de procedencia. Bueno, lógicamente hay otros judíos que lógicamente están, digamos, reivindicando sus raíces, y estas raíces extremeñas, pues lógicamente lo van a seguir desarrollando ellos. Este es el ejemplo. Tenemos otra, porque hay un elemento importante que también estoy relacionando ahora, que son los museos que se van creando tanto a una parte como a otra de la raya. Seguimos en Portugal y lógicamente aquí tenemos la Casa de la Historia Judaica de Elvas, en Portugal, que está aproximadamente en la frontera con Portugal. Ojo, porque hay gente que confunde Elvas con Hervás, que no es lo mismo. Recuerdo una vez que estaba con unos turistas aquí en Hervás, y a veces la gente viaja tanto que ya no saben ni dónde diablos se encuentra. Sucedió que caen en mis manos y me dice: oye, vamos a llegar a ver el famoso mercadillo. Aquí en Hervás hay un mercadillo, pero él se refería al mercadillo de Elva.
Le dijo, hombre, aquí tenemos un mercadillo, pero no tan importante como usted dice. Y dice, vamos a ver ese imponente castillo que hay. Digo, bueno, sí, tenemos un castillo, le agradezco que le llame imponente, pero es un castillo pequeñito. Me estaba describiendo Elba y de repente cuando le digo a este hombre, creo que usted se está hablando de Elvas y hoy estamos en Elvas. El hombre levanta la voz y dice, oye, llama a la mujer por su nombre y le dice que no estamos en Elba, que estamos en Elvas. Es decir, que a veces me sucede que este pequeño problema que tienen estos viajeros que viajan, se hacen el selfie y que a veces no profundizan en la historia. Por eso yo reivindico de alguna manera este tipo de museo, como es el de la Casa de la Historia Judaica de Elba. Lo único que tendría que matizar es que, lógicamente, aquí en uno de los paneles han puesto judíos y cristianos nuevos de Elba, o sea, mezclan las churras con las merinas. Yo estoy tratando de diferenciar, saber, aunque es lo mismo el judío ya que el cristiano nuevo, pero cuando estamos rastreando los apellidos, lógicamente creo que aquí deberían haber diferenciado un poco a la hora de poner los cristianos nuevos y centrarse fundamentalmente en los apellidos que realmente son cristianos nuevos por excelencia. Pero bueno, son pequeños datos que no tiene mucha más importancia. Otro de los museos, este sería el último, se encuentra, pues lógicamente, el Museo David Melul de Béjar, a 20 kilómetros de aquí de Elba. Yo voy con mucha frecuencia porque prácticamente cuando los viajeros vienen a Arbat y a la zona de Extremadura, le digo, si queréis conocer un poco, porque hay gente que no conoce nada de la historia del judaísmo, y le digo, si queréis conocer las fiestas litúrgicas, etcétera, etcétera, es imprescindible que vayáis al Museo David Melul, porque allí tenéis una recreación de la fiesta del calendario hebreo que va a servir un poco para conocer esa historia que vosotros y esa religión, esa liturgia que no conocéis, de tal manera que cuando os desplacéis por España y estéis viendo, digamos, los barrios judíos, pues que sepáis un poco esa vida que tenéis ahí. Lógicamente, aquí tenemos los apellidos. Como hablaba antes, el apellido bejarano, tenemos claro que hay judíos que cuando los procedentes del señorío de Béjar, de la Casa de los Zúñiga, cuando se van al Imperio Otomano, algunos modificaron el apellido y quitaron el originario Leví, Cohen, etcétera, y utilizaron el apellido Béjar, bejarano, Béar, etcétera. Es decir, las diferentes versiones que hay de este apellido. Tenemos concretamente el caso del Rab bejarano, que habló con el senador español Ángel Pulido, que fue uno de los, digamos, de los pioneros en rescatar lo que es la cultura sefardita en España, y que le dijo que por no perder el recuerdo y no borrar de la memoria aquel país tan dulce de España, los judíos adoptaron por nombre de familia las ciudades de donde salieron, en este caso de Béjar. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso para comentaros esto, casi es una exclusiva porque me enteré prácticamente ayer que en Béjar, no sé si a través del Museo Judío o cómo, va a haber un encuentro los días 8 y 9 de mayo del 2005 en Béjar de la familia bejarano. Pero bueno, creo que el que lo dirige es Massim Bear, el que lógicamente se va a ver un encuentro que ya hubo uno hace tiempo, en el cual participé desde el punto de vista como historiador, que va a servir un poco pues para promocionar, digamos, las raíces judías bejaranos, porque yo estoy hablando como historiador, pero hay otra faceta que es el judío del exilio, que viene con sus raíces, que aporta sus conocimientos y es el que de alguna manera pues va a conectar, digamos, la historia de la España medieval o de los cristianos nuevos que se quedaron aquí en la península con aquellos que decidieron exiliarse, pero que ahora están volviendo y quieren conectar de alguna manera el cristiano nuevo con sus raíces, que es un poco el objetivo que me tengo un poco entre manos, investigar en la cultura, sobre todo en los cristianos nuevos, porque al tener acceso a los procesos de la Inquisición, pues lógicamente eso va a servir para, digamos, rescatar un poco los datos. Y ya como colofón, simplemente comunicar el resto de algunas
de las producciones literarias, sobre todo históricas, que algunas de ellas ya hemos hablado de ellas aquí, concretamente el de los judíos de Plasencia y de Béjar, que algunas de las partes que hemos estado hablando aquí, incluso de los apellidos judíos, como son sobre todo el apellido Zarco, el apellido Abenshur, Cáceres, Coria, ya tenemos algunos restos. Incluso he contactado, o mejor dicho, han contactado conmigo familia sefardí, concretamente a raíz del programa del año pasado, la familia Cáceres. Yo no conocía ningún descendiente, pero parece ser que viven ahora en el Peñón de Gibraltar y tenía rastros de la familia que procedía de Tetuán, de Marruecos, del siglo XVIII. Y yo le comenté a esta persona, hombre, si tenemos en cuenta que el apellido Cáceres no es muy común, no es como el Leví, el Cohen, eso es más difícil de rastrearlo, pues es posible que hubiera un vínculo pues entre estos exiliados del obispado de Plasencia que se van a instaurar o se van a instalar en lo que es la zona de Marruecos. Y por eso es un poco el objetivo de este tipo de conferencias y de investigaciones, pues ofrecer esos campos. Luego también está el último libro que he publicado de los judíos, labradores y mercaderes de Herbás, que todavía no he empezado con la promoción. Y ya hablamos en anteriores programas de la novela del Libro Verde, que es donde combino lo que es la historia de los cristianos nuevos. Este es un libro que ya va por la tercera edición, la novela, y que explica, más que una novela histórica, es una historia novelada, porque son hechos reales donde lo único, digamos, que es ficcionado pues son, digamos, los personajes protagonistas. Pero si cotejamos, por ejemplo, la novela del Libro Verde con los judíos y labradores y mercaderes de Herbás, vamos a ver que los personajes son los mismos, incluso que esos mismos textos los he trasladado un poco a la historia. Es más que nada para conocer la problemática de estos cristianos nuevos que luego acabaron asimilándose en la cultura cristiana y, lógicamente, borraron esas raíces que son las que, digamos, se han mantenido pues a través de lo que es la diáspora sefardí. Podría continuar, alargarme mucho más, pero creo que en líneas generales esto podría ser lo que es la tónica general, porque es muy amplio, hay muchas familias, muchas historias, pero creo que de momento por hoy hasta aquí hemos llegado. Sí, hasta aquí hemos llegado, pero va a haber más porque hay algunas preguntas por ahí. Bueno. Así que esto todavía no ha terminado. Sí quiero contarles que hace un rato estaba buscando dónde comprar los libros de Chano y bueno, ahí está en varios lugares. Muchos están agotados. Pueden ir a Boyoyos, no sé cómo se pronuncia, libros que hay algunos. Hay 3 libros ahí, pero bueno, hay que buscar a ver qué es lo que se encuentra, porque hay muchos que están agotados, así que pero, ya te animamos a que saques nuevas ediciones. Lo repondré, concretamente en Boyoyos, que como soy un poco perezoso, pero esto que no salga de aquí, a la hora de viajar, como voy siempre a los archivos, no tengo tiempo de ir a las librerías, es decir, yo no velo por el negocio, soy un mal negociante, pero tengo que, lógicamente, que en breve esos libros estarán disponibles. Lo sabemos. Bueno, Chano, hay unas cuantas preguntas, sí. Hay alguna discusión también, sí. Hay algunos saludos entre ellos, vamos a recorrer un poquitito a ver qué es lo que encontramos, ¿sí? Bueno, desde temprano, Everardo Trevino Garza ya estaba con nosotros desde Monterrey, en Nuevo León, y Ismael, que estaba de tus tierras, de la Calzada, allá en Extremadura. Sí. Bienvenido, Ismael. También saluda, como siempre, firme Adrián en Colombia. Y Bebisi, que sigue sin decirnos cómo se llama para nosotros. Y Bebisi, te saludamos, bienvenida. Y Bebisi, nos pone muy, muy contento que estés con nosotros. Y así te saluda también Adrián, también desde Florida, Eduard Morone, nos saludas. Y desde Londres, Miller. Estoy salteando los saludos entre ellos porque se
se charlan entre ellos. Te saluda José MH, que debe ser alguien que te conoce, porque si te dice Chano es algo que es alguien que te conoce. Sí, a ver que haga memoria, porque, bueno... Sí, tiene que poner el nombre entero, a ver quién es José MH. Seguro que es paisano. Seguro. Si alguno va por Hervás y quiere encontrar a Marciano, no pregunte por Marciano, pues no lo conoce nadie, tiene que preguntar por Chano, y ahí lo conocen hasta los perros que andan dando vuelta por ahí. Sí, claro. Sí, claro, Roxana Bueno, parientes, saludos desde Perú. Daniel Cavazos, interesantísimo tema el de hoy, saludos desde Monterrey, en Nuevo León, México. Eduard Morone pregunta, ¿hubo judíos, muchos judíos antes de la Inquisición portuguesa? ¿Por qué hablamos de la España con los romanos? ¿O por qué hablamos de la España con los romanos? Sí, hay que tener en cuenta, tenía un plano de los judíos en Portugal del siglo III, donde prácticamente había pocos, igual que en Extremadura. Y a partir del siglo XIV hay ya muchas comunidades judías, no son, digamos, muy pobladas, pero que lógicamente se va a desarrollar el judaísmo tanto en la parte de España como en Portugal, antes de la Inquisición. Lo que pasa es que luego la Inquisición es el que va a perseguir al cristiano nuevo, no al judío, porque siempre uno de los problemas, siempre cuando hablo con la gente, es que dice, sí, bueno, pero al final la Inquisición persiguió al judío. No, porque cuando en el año 1480 la Inquisición se instala en España, persigue únicamente a los cristianos nuevos. El judío, como es judío que no ha renegado, no ha apostatado de su religión, sigue judaizando. Ahora, cuando viene ya el edicto de expulsión, lógicamente no hay ninguna diferencia. Y, lógicamente, sí había judíos tanto en España como en Portugal en la época romana. De hecho, hay menorás, una en el Museo Judío de Mérida y otra en un museo de Portugal. O sea, que esas evidencias sí existían como tal. Sí, sí, tal cual. Tanto es así que después del edicto de expulsión, después de la expulsión, ya no hay más judíos, o eran cristianos nuevos o no eran. Claro. Otra historia es que judaizaban a oculto, que esa es otra historia, ¿no? Pero ya judíos no había, claramente. Claro, sí. Bueno, acá me corrige Alan Carcinte que se ve que en algún lugar pusimos 29 de julio y es 29 de agosto, sí, claramente, por supuesto. También me di yo cuenta, pero no dije nada. Ah, bueno, está muy a bien. Cambiarlo rápido. Ven como que dice muy buenas, acabo de descubrir este canal, tengo una consulta. Mis apellidos, Segura, Brito, ¿son sefaradís? Claro. El problema, cuando me hacen este tipo de preguntas, digo, existe, digamos que una enciclopedia donde lógicamente todos estos apellidos están. Pero yo le digo, claro, si tú te apellidas Segura Brito, tienes que ver tu árbol genealógico. Pongo el ejemplo Bejarano, que es el más común. Te digo, si eres bejarano que vienes del Imperio Otomano, no me cabe ninguna duda. Pero como seas bejarano de Extremadura, ya tengo mis dudas, porque, como dije anteriormente, son las tres religiones. Por eso, en este tipo de historia digo, bueno, sí, he encontrado sus apellidos, pero no te puedo decir si realmente tu familia procede de ese... Se ha escrito muchísimo sobre los apellidos, especialmente cuando estaba de moda el tema de la nacionalidad, y el 90% me atrevo a decir que tiene poco sustento. Por eso yo les voy a recomendar, hace unos años, en el 2021, Isaac Ben Abraham, que sí es un estudioso y también estuvo este año con nosotros, pero en nuestro canal de YouTube van a encontrar esta conferencia que podemos decir que es seria. De hecho, la biblioteca que tiene Isaac, que hemos presentado este año, es maravillosa. De todas formas, como dice bien Chano, hay que ir de uno para atrás, no hay que ver solamente los apellidos. El tema es que ser portador de un apellido no significa que uno sea o no sea de descendencia sefaradí, o de ascendencia, mejor dicho. Como decimos en España, no todo el monte es orégano. Claro, está muy bien.
A ver, acá Eduard, que hablaba de la tapa del libro, que estaba acá también, ya te estuve buscando mientras hablaba, que la menorá esta que aparecía en el libro está en el arco de Tito de Sí, Roma, ahí y en la esquina. Sí. aquí estamos nosotros. Ahí, ese. Mirá, y ahí ves, Sí. ahí Sí, se sí, ve sí. el La arco, menorá. donde Sí, se ve a los judíos que expulsados de sí, Jerusalén. ¿Mm? lo conocía, sí, sí. Tal cual. Pero viene bien refrescarlo, Sí, por supuesto. claro. También nos dice, bueno, Lili, seguí vos. Sí, sí, claro. Fabio Josefo escribió La guerra de los judíos, cómo resistieron en Masada y cómo resistieron y se inmolaron. Él Sí, fue uno de los últimos, por eso escribió el libro. claro. Tiene Bueno, la antigüedad de judías, tiene otros libros, o sea que es fundamental. Tiene muchos libros y en muchos casos solamente tenemos su testimonio y su palabra y Sí, ninguna otra cosa para corroborar si eso fue como él claro. lo escribió. Pero por ahora mucha referencia se hace a Flavio Josefo. Eduard hace algunas referencias también. Bueno, y Bebicis también repite alguna pregunta que ya contestamos. Bueno, María Fernanda, que pregunta desde qué siglo hay presencia judía en España. Hay muchos videos que estamos hablando de esto, pero a ver, Chano, si lo contestas breve. Muy brevemente, como yo me ciño a Extremadura, desde el siglo I ya había, porque el historiador que os mencioné antes, Abraham Ibn Daud, que está vinculado con los Albalias, que viene de Extremadura, él ya habla de el emperador, el lugarteniente de Tito en Mérida, le dice que le envíe gente para repoblar Mérida. Y de ahí viene un judío que hacía cortinas para el templo de Jerusalén. Aparte de una lápida que Wow. existe del siglo II, ojo, la presencia judía en España desde el siglo I está documentada por rastros epigráficos e historiográficos. Más allá, ahí ya no entro, pero en el 1 seguro. Bueno, después hay algunas preguntas con el tema del término sefarad. La verdad es que hay muchas discusiones con los términos. Nosotros tratamos de no discutir mucho los términos porque cada uno dice como quiere. Inclusive nosotros nos gusta decir sefaradí y no sefardí. En general, en América Latina decimos sefaradí. Sí. Por supuesto, en hebreo, sefarad es España Sí. y sefardí es un español cualquiera. Si uno va a una casa de música en Israel y pide por música sefaradí, le dan un disco de Julio Iglesias, digamos. Ellos lo ven de esa No, forma. pero Sí, sí. voy a aclarar una cosa que me parece a Sí. lo que se refiere. Es verdad que investigando en ese capítulo de Abdías de la Biblia, algunos suponen que la sefarad que nombra, como no dice dónde está, la sefarad que nombra no es la península ibérica, sino sería otro lugar dentro de otra zona, que no es la península. Y no se sabe, el tema es que como para los judíos tradición es ley, entonces si todo este tiempo dijimos sefarad a la península ibérica, no vamos a cambiar aunque nos digan que era Francia. Así que sefarad es sefarad ahora eternamente, mismo que alguno compruebe que ha sido alguna otra zona de la Tracia o de Claro, porque se lo Europa. nombra como si fuera un lugar muy lejano, y el lugar muy lejano más o menos que se conocía era ese. Pero la verdad es que al tema de los términos no le damos realmente mucha importancia porque es gastar mucha energía. Son peleas continuas que no van a ningún lado. Si el caso es que nos entendamos. Por eso yo, cuando puse eso de ahí, digo, verás tú la que se va a preparar. Y le digo, no, como hay diferentes versiones, cada una que se quede con la suya y nada más. Y por eso lo que decís vosotros es fundamental. Doro que dice, hola, buenas noches, pero qué alegría me da haber encontrado este canal. Muchas gracias, esperamos que vengan todos. Hay mucha gente nueva hoy. Suscríbanse porque así les llega el aviso que estamos todos los jueves y los domingos. Suscríbanse, es absolutamente gratuito. Fernando Rivas Mejías, shalom a todos, muy interesante conversatorio. Un punto importante en el flujo migratorio del cual no se comenta mucho es Canarias, principalmente de los sefaradíes en tránsito hacia América.
Bueno, aquí tengo otra vez, ya tenía preparado también del 2021, que sí hemos hablado de la presencia judía en Canarias y hay alguna otra conferencia más por ahí. En nuestro canal de YouTube van a encontrar todo esto. Estupendo. Veo que sois una enciclopedia, porque yo aquí no sabría muy bien qué haber respondido. Me habéis sacado del atolladero. No, porque lo que pasa es que como yo veo los comentarios desde antes, ya lo fui preparando a medida que íbamos avanzando. Vale. Vale, mejor porque... Fernando Rivas Mejías, buen punto. Soy canario y aquí no se habla mucho de los judíos. De hecho, yo tengo apellido sefaradí, o eso pienso. Bueno, en nuestro canal hay muchos temas para ver, muchos que no se hablan en ningún lado. Tenemos ese orgullo entre nuestros temas y nuestros invitados. Tratar de buscar cosas nuevas, cosas que no tan nuevas, pero que no se dan tanto a difusión. Y para el caso de Fernando, hemos recibido tu material, que es absolutamente novedoso, ya vamos a trabajar con ellos, aprovecho para acusar recibo. En el caso de Venezuela, dice Fernando, también la mayoría de los judíos conversos sefardíes venían de la ruta de Canarias. En esas islas esperaban cumplir con las 4 generaciones para justificar un certificado de limpieza. Bueno, no nos metamos en Canarias, que no. Te invitamos. Primero mirar el programa y después conversamos. ¿La Inquisición española y la portuguesa son distintas? Lamento mi falta de conocimiento general. Sí, distintas, pero ojo, porque fijaos que yo hablaba que del año 1580 a 1660 la corona española se anexiona a Portugal. Pero la Inquisición, aunque ya hay una guerra a partir del año 1640, digamos que por la guerra de liberación portuguesa, y aunque estamos a las bofetadas los unos con los otros, las Inquisiciones de Llerena y la de Évora son vasos comunicantes. Es decir, los portugueses y los españoles estamos peleados, pero a la hora de pasar información, ojo, o sea, que están comunicados y piden información de unos a otros. Sí, pero especialmente a partir del siglo XVI, XVII. Claro. En el siglo XV todavía afortunadamente no eran, por eso los judíos pudieron seguir estando en Portugal, ¿no? Claro. Ismael dice, ¿no te imaginas, Chano, la cantidad de veces que mezcla la gente el vas y herbás? Este es el paisano de esta profesora aquí en Herbás, creo que es el Ismael sí. Sí, Ismael. Pero por eso, claro, él me dice lo de Elbas y eso es lógico, sí. Bueno, Edward pregunta, ¿dónde conseguiste los archivos si es que los hay? Pero los archivos de la Inquisición, lógicamente, en Madrid, archivos hay... es que a veces te encuentras documentos donde menos te lo esperas, pero en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, está la sección de la Inquisición y puedes consultarlo tranquilamente. Bueno, hay muchos procesos de la Inquisición que han desaparecido, pero se encuentran resúmenes de los procesos y eso también es importante. Bueno, y ya que estamos, entonces también vamos a poner... ya sé lo que vas a poner. A ver, está aquí. Tuvimos charlas sobre archivos nuevos. Seguro. Sí, bueno, este es el de Portugal, claro. La Torre de Tombo. De la Torre de Tombo vamos a... Claro. Sí. Bueno, ahí está bajando, pero de Torre de Tombo, ahí está, justito, mirá. Claro. El archivo de Torre de Tombo, ahí está. Esta es la directora del archivo de Torre de Tombo que explica cómo entrar por internet y todo eso. Y es más, en este caso, los de Torre de Tombo, este programa habla de que están digitalizados y cómo entrar a ver la información online. Así es. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Salteo algunas preguntas que ya contestamos de los libros. Sacamos la imagen, así lo vemos a Chano, Marcelo. Sí, perdón. Sí, ahí está. A ver, esta no sé si conoce quiénes eran los ancestros judíos del cronista extremeño Pedro Ciesa de León. No, pero se la puedo contestar en breve. Ahora mismo no lo tengo, pero sí, hay bueno. Además, el apellido León, lógicamente, es uno de los apellidos que van a utilizar los cristianos nuevos con mucha frecuencia en Extremadura.
Bueno, interesante. también pregunta por el ADN. Hay mucho material sobre el tema de ADN en el canal de YouTube. Saluda a Bárbara desde Nueva York. Adrián, sí, muy contento con la exposición también. Cada día aprendemos más. Oro, Aroche, cerca de la frente de Huelva. ¿Hubo asentamiento judío? No lo sé. ¿Sabes tú? Eso, este tipo de preguntas es lo que yo llamo, hay una especie, lo que yo denomino la caja negra de la cultura judía, que son los censos que pagaban los judíos a la corona. Claro. Como existe la parte de ahí, simplemente ver si pagaban o no. Eso es lo que se me ocurre ahora. Claro. Aprovecho para decir que tenemos mucha gente nueva que no conocemos, que en nuestra página web sefarad.com van a encontrar artículos sobre algunos de los temas que están preguntando, diferentes artículos con diferentes posiciones e investigaciones, y que además están ahí también todos los títulos sobre las conferencias que fuimos haciendo los jueves en los diferentes temas. Perfecto. Bueno, fui poniendo algunos mensajes para ir avanzando cuando nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, de México también de Costa Rica. Bueno, preguntan de apellidos no vamos a entrar hoy en apellidos porque se puede ir todo, pero sí le recomendamos la charla de Isaac Ben Abraham. Claro. Sí, porque si no, no vamos a terminar más. Tenemos un tiempo limitado y además queremos recordar que Chano está pasando la medianoche o la 1 de la mañana. Más de la 1. No hay problema, no, tranquilo. Además, ya me he despejado. Claro, ahora hasta las 3 de la mañana. Pero nos vamos. Nos vamos. Chano, agradecerte como siempre tu generosidad, tu conocimiento. Siempre aprendemos muchísimo de todas tus charlas y además la pasamos muy bien porque lo das de una forma muy amena y así lo entiendo yo y por lo que veo la gente también lo entendió así. Esperamos tenerte también el año que viene nuevamente. Siempre traes algo nuevo. No paras de investigar. Es que como estoy aburrido, tengo que matar el tiempo en algo. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, un beso muy grande. Bueno, nos vamos, nos encontramos nuevamente el domingo en Encontros de Al-Had. Nuestra actividad en ladino, en judeo-español, es nuestro turno de levantar la bandera del ladino con el doctor Aldo Sevi y su invitada Berta Bargil Zaragozi, organizado por la revista Aquí Yerushalayim, dentro de nuestro ciclo que compartimos con otras 13 instituciones, organizado desde el Centro Cultural Sefarad. Y antes de pasar a lo de la semana que viene, es el momento de darle like, no dejen de hacerlo si es que les gustó, y de suscribirse al canal de YouTube. El jueves que viene nos encontramos con este tema, los sefaradíes y el peronismo, el caso del escribano Israel Habas, con la doctora Susana Brauner, en este mismo horario y 29, ahí dice de junio, acá está mal, es de agosto, esto está mal, pero en el afiche está correcto, así que miren los afiches que ahí salió bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chau. Gracias, Chano. Chau.